quedan en el templo. Bueno, eso mismo ahora hay que traducirlo a la vida. Por eso es que los profetas siempre se preocupan de temas de justicia, de temas sociales, por eso es que se preocupan de los oprimidos, porque en el fondo eso para ellos, en general, es la concreción de lo que se ha hecho en el templo, de lo que se ha hecho en el sacrificio. Conocidas son las palabras de los profetas: ya no quiero en el fondo tus machos cabríos, no quiero tus terneras, lo que yo quiero es un corazón contrito, lo que quiero es un corazón arrepentido, lo que quiero es que compartas tu pan con el hambriento. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Y eso es lo que los profetas en definitiva buscan. El culto es importante, por supuesto, siempre y cuando se viva así. Si no, se vuelve vacío, se vuelve estéril y en definitiva, dicho así de manera muy bruta, es una pérdida de tiempo. Entonces, creo, me parece, ya que estamos en un curso, en un taller de animadores bíblicos, que esto es fundamental después para nuestro estudio personal, reflexión, o para nuestras catequesis, o en fin, lo que sea, poder hacer también este paralelo y poder a lo mejor llamarnos la atención de decir: oye, mucho antes que Jesús viniera a este mundo, los profetas ya estaban reclamando lo mismo. Y por eso es que tiene mucho más sentido cuando Jesús lo reclama, lo exige, ya de manera a lo mejor mucho más confrontacional con las autoridades de su tiempo, y por eso que tiene más sentido también que a Jesús lo reconozcan como un profeta, porque exige lo mismo, y con mayor razón, hoy día los cristianos tenemos que hacernos cargo de él. No solamente palabra de Jesús, ha sido la palabra de Dios desde el comienzo. La celebración, el culto, la liturgia y la vida tienen que ser uno solo. Como el cristiano tiene que ser uno solo en su casa, en el trabajo, en la calle, cuando está solo. Entonces uno dice, como las matemáticas, empecemos a simplificar y vamos a llegar siempre a lo mismo. Bueno, pasa algo similar aquí. Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna consulta, alguna pregunta de esta primera relación del profeta o de los profetas con el culto, con el mundo sacerdotal o cultual? Ya. Hay un apartado que no voy a tocar aquí en la clase, pero está aquí en un pequeño párrafo que incluí, que es simplemente lo menciono, para que después cuando lo vean no se sorprendan tanto, es la figura del profeta como intercesor. Precisamente en este devenir de esta cierta tensión entre el culto y el profetismo, surge o empieza a desarrollarse la idea de que el profeta es un intercesor. Bueno, si el culto es el que hace que nosotros encontremos la gracia de Dios, y los profetas me están diciendo que parece que el culto no está siendo tan efectivo, al menos en ese sentido, bueno, acudamos al profeta, y que el profeta, que sí es el hombre de Dios, interceda por nosotros. Esa es como la lógica que empieza poco a poco a surgir. Entonces, ante eso, una palabra de cómo de a poco a los profetas se les va dando esta connotación de intercesores. Y entonces adquiere sentido, por ejemplo, los cánticos del siervo de Yahvé en Isaías, que después se le atribuyen al Mesías, de por qué si es un profeta es un intercesor. Eso es, en el fondo, función sacerdotal, diría uno. Claro, pero como el profeta con el culto están un tanto ahí tensionados, el profeta empieza también de a poco a asumir este rol de intercesor. Cosa que va a aparecer, en cierto modo, también en la relación del profeta con el rey, o con la monarquía en general. A ver, si hay una cultura que tiene claro que el rey y el profeta están muy ligados, no es que sean uno solo, son dos personajes distintos, dos funciones diversas, pero que sí están muy relacionados, es en Mesopotamia. Así como los profetas de Mesopotamia, o al revés en realidad, los profetas de Israel son muy parecidos en su forma de surgir, de ordenarse, de organizarse, de desarrollar su profetismo a los de Mesopotamia, y se entiende la influencia. Parece que aquí en la relación con el rey también hay un cierto rasgo que puede vislumbrarse. Entonces, eso simplemente como introducción. ¿Dónde aparecen claramente, o dónde ya podemos encontrar a los profetas? Desde los tiempos de Saúl. Primera de Samuel 28, 4 al 6. Ahí ya en definitiva aparece claramente la figura del profeta muy cerca del rey. Y aparece el profeta como intercesor muchas veces, aparece el profeta como consejero, aparece el profeta como, en definitiva, el hombre de Dios, el que tiene que ir dando algunas directrices, algunas luces de los caminos del pueblo.
ejemplos más concretos, si quieren ustedes, después de Saúl, con David, donde ya el profeta claramente aparece como un brazo derecho del rey. No está puesto en la proyección, lo cito de acá. Aparece citado, por ejemplo, Gad, que es llamado el vidente. David es un profeta. Aparece también el profeta Natán, el conocido profeta Natán, que va a decirle a David, le enrostra su pecado. Es el que le anuncia el oráculo también de la dinastía, de que de su descendencia surgirá el Mesías. Finalmente también el mismo Natán, bien digo, sí, le anuncia o le asegura, si quieren ustedes, la victoria de Salomón, descendiente de David, sobre Adonías, en fin, y todos los textos que ahí aparecen hasta Primera de Reyes, correcto. Son todos los textos que aparecen ahí: Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de las Crónicas, Segunda de Samuel de nuevo y Primera de Reyes. Son los episodios que les acabo de mencionar, para que después, si quieren, lo pueden profundizar. Aparece Gad, entonces, evidente, pero también llamado profeta de David, y luego el profeta Natán, que siempre está muy unido a las acciones que va teniendo, sobre todo David. Ahora, en general los profetas están cerca de los reyes, excepto con Salomón. Con Salomón hay una... Bueno, Salomón es conocido por su sabiduría, por lo tanto Salomón tira más para los sabios que para los profetas, como David, su padre. Y bueno, y eso vamos a entrar en detalle eso cuando veamos precisamente la relación del profeta con la sabiduría, con los sabios. Y por qué también, para variar, hay tensión entre los profetas y los sabios. Y a lo mejor vamos a entender por qué cuando lleguemos ahí. Hay entonces algunas actitudes o algunas acciones clásicas que, voy a poner al tiro toda la pantalla, que nos hacen ver cómo es la relación del rey con los profetas. Ya les decía yo que el profeta aparece siempre como el hombre de Dios. Como dijimos en la primera sesión, en la primera clase, el profeta es el lugarteniente de Dios. O sea, ¿dónde está Dios? Mejor dicho, ¿dónde podemos encontrar a Dios? O la seguridad de Dios, en el profeta. El profeta, hombre inspirado por Dios, hombre elegido por Dios, que muchas veces es incomprendido, sin embargo goza de este suerte de prestigio de decir lo que dice el profeta es palabra de Dios. Por lo tanto, los reyes, al menos los que tienen en consideración a los profetas, los tienen en cuenta para tomar decisiones importantes, cuando aparecen cosas inesperadas, que sobre todo comprometen al pueblo. Aparece la idea aquí fuertemente, Segunda de Reyes 19, 1 al 4, la idea de la intercesión. Cuando el pueblo está perdiendo una batalla, cuando el rey, en lenguaje bíblico, cometió pecado y por eso Yahvé le quita su favor, ¿a quién acude el pueblo? Al profeta. ¿A quién acude el rey? Al profeta. ¿Para qué? Para que el profeta interceda por el rey, interceda por el pueblo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la relación entre el rey y el profeta es menos tortuosa o es menos tensa que la que vimos recién con respecto al culto o a algunos sacerdotes. Hay tensiones, por supuesto, como las que vamos a ver ahora, pero goza de mayor estima para los reyes, los profetas. Se puede pensar que los santos ahora serían como los profetas del siglo XXI, que la gente le pide devoción para que intercedan. De hecho, cuando en nuestro cristianismo de tradición católica tenemos a los santos y decimos, bueno, estos son los, dicho de manera simple, nos demuestran que se puede, que vivir el Evangelio no es imposible, hay gente que lo hizo. Y precisamente cuando uno estudia o ve la vida de estos hombres y mujeres, o familias completas que están canonizados, y tantos otros que no están canonizados y que ciertamente son santos, a lo mejor en nuestras propias familias, uno dice, bueno, esta gente fue verdaderamente una denuncia en su tiempo, esta gente verdaderamente fue un bicho raro en su época, en su sociedad,
porque planteó en un mundo, voy a exagerar a lo mejor, pero en un mundo de antivalores, ellos vivían con valores. En un mundo donde no estaba para nada presente Dios, ellos ponían a Dios. Entonces son profetas. Y de hecho lo que viene ahora a lo mejor nos va a reforzar un poco esta idea. No siempre el profeta es llamado por el rey para decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pide a Dios. Sino que muchas veces el profeta toma la iniciativa y le dice, rey, estás mal. Tienes que cambiar de actitud. Lo citábamos recién, cuando Natán va a decirle a David, oye, mira, una historia de que el pastor y que la oveja, que no, ¿quién es ese? Yo lo voy a justiciar, ese eres tú. Le quitaste la mujer a Urías y más encima mandaste a Urías a la primera fila de combate, que lo mataran para acallar tu pecado. Entonces, nadie llamó a Natán. Natán fue por cuenta propia a enrostrarle a David su pecado. Y así tantas otras ocasiones. Bueno, ahí me había adelantado. La actitud de los profetas que denuncian las conductas culpables, Natán con David, por ejemplo, o Elías también con Ahab, hay ambos textos, y tantas otras. De hecho, si pensamos en Jeremías, la verdad es que no lo iban a buscar para pedirle consejo. De hecho, el texto que leímos al principio de que Jeremías lo único que quiere en definitiva ya está el capítulo 18, un poco antes del 20, en que Jeremías maldice el día en que nació, porque ya no aguanta más, es precisamente porque no lo quieren. ¿Y por qué no lo quieren? Por todo lo que ha profetizado. Y lo que ha profetizado es verdad y se está cumpliendo. Entonces, claro, no es bienvenida la palabra del profeta. Sin embargo, el profeta igual va, porque entiende que es su misión, entiende que no puede callar. Jeremías lo dice, yo en algún momento decidí no hablar más en nombre de Dios, pero su palabra es como un fuego que me quema, y cómo no hablar. Tengo que decirlo, tengo que profetizar en nombre del Señor, de Yahvé. Por lo tanto, si quieren ustedes, antes de la pregunta, nos va a plantear ahora una pregunta, pero cuando muere el rey, el profeta en definitiva no es que sea como el virrey o el vicerrey, o una especie de ministro del interior que queda a cargo cuando falla el presidente, no. Pero sin embargo, cuando muere el rey, el profeta asume el rol más importante de lo que podríamos entender la visión del pueblo. De hecho, no es menor el detalle, leímos hace un momento al profeta Isaías, su vocación, Isaías 6:1, nos da el contexto de cuándo empieza la misión de Isaías, y que obviamente si está el relato vocacional en el texto es porque es una experiencia fundante, importante. Comienza, versículo 1 del capítulo 6, Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, y sigue la diciendo. O sea, no es casualidad que el primer versículo, que el texto diga el año de la muerte del rey Osías. O sea, el año de la muerte del rey es cuando el profeta comienza en definitiva a tener gran importancia, tiene un valor o está sobrevalorado, bien entendida la expresión. En la tradición católica, cuando muere un papa, dice, ya bueno, ¿y ahora quién queda a cargo? Bueno, queda el cardenal, el secretario de Estado, pero hay también un cargo que se llama el camarlengo, que han tratado de escribirlo como un mayordomo de la casa y otras atribuciones más. Pero el camarlengo en definitiva es el que queda con más atribuciones, hasta que se vuelva a elegir un nuevo pontífice. No sé si tenga relación con esto, pero es como un paralelo que a lo mejor podríamos ver ahí como para explicar. Esto ya en cierto modo lo vimos, cuando el rey no está haciendo bien las cosas, llega el profeta, interviene, lo censura si es necesario, etc. Lo que pasa en definitiva entonces es que el profeta es el testigo privilegiado de Dios. El profeta es, en relación al rey, ese referente necesario para que el pueblo realmente pueda seguir el camino que corresponde. Si con el culto había un conflicto y el profeta se encarga de decir, el culto no es malo, pero si lo siguen haciendo así, no vale la pena, de la misma manera, en la relación con los reyes, o con la monarquía en general, o con el sistema monárquico, el profeta es el referente. Si el rey lo hace mal, el profeta lo